Hola, buenas noches. Ya estamos aquí, gracias a Dios. Bienvenidos, bienvenidos a un lunes más a la serie Desenmascarando el Catolicismo Romano. Hoy tenemos ya nuestro episodio número 19. Yo pienso que no vamos todavía ni a la mitad, ¿verdad? Analizando a esta religión, pero bueno, vamos adelante, gracias a Dios. Hoy les quiero comentar que pues va a ser el último lunes antes de vacaciones. Vamos a tener unos lunes libres para poder descansar y posteriormente pues ya vamos a continuar, ¿verdad? Con nuestro estudio. Les recuerdo que ahorita estamos viendo, además de las doctrinas anteriores, como te repito, es el episodio 19, estamos viendo los sacramentos, ya vimos el bautismo, hace dos episodios y hace un episodio nos tomó dos partes. Hoy vamos a ver la confirmación, que son los siete sacramentos que esgrime la Iglesia Católica, pues para decir las ordenanzas para poder ser salvos, ¿verdad? Hoy vamos a estar viendo, como te repito, la confirmación. Vamos a ver qué dice el catecismo, vamos a ver qué dice Dios a través de su palabra. Y pues como en los demás episodios, pues vamos a ser muy lógicos, ¿verdad? También para escuchar la palabra del Señor y poder estar atentos a ver qué nos dice todo. Eh, no sé todavía si vamos a tener dos lunes libres. Me parece que sí. Si no, de cualquier forma, pues mantente pendiente en la página y vamos a estar poniendo en qué momento pues reanudamos. Pero por lo pronto hoy pues vamos a dar comienzo, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias primeramente porque nos permite seguir adelante con este estudio. Gracias porque nos tienes con bien, Señor, con la posibilidad de conectarnos y sobre todas las cosas con la posibilidad de seguir escuchando tu palabra. Gracias, Señor, por la tecnología, Padre, por estas plataformas que nos permiten llegar a miles y miles de personas en este momento o posteriormente, como sea que escuchen o vean este mensaje, Padre, que sea tu Espíritu Santo impactando sus vidas, pues para evidentemente conocer la verdad y acercarnos más a ti, como tú has establecido en tu propia palabra. Guíanos, Espíritu Santo, en este estudio y te doy esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, si se escucha bien todo, si se ve todo, ponme ahí un dedito arriba, ya sabes, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, vamos a empezar. Pues por supuesto tenemos que definir qué es la confirmación, ¿verdad? Y esto, como lo hemos estado diciendo, pues es uno de los sacramentos necesarios para obtener la salvación de acuerdo a la Iglesia Católica, ¿verdad? También proporciona algunos otros beneficios según la misma Iglesia Católica y pues vamos a ver qué es lo que nos dice brevemente el artículo 1316 del Catecismo Católico. Y dice así, la confirmación perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo en la iglesia. Pues bueno, pues una vez más, ¿verdad? Vamos a empezar analizando este primer artículo, el 1316. Y bueno, una vez más está lleno de contradicciones, no solo con la palabra de Dios, que eso es lo que normalmente estudiamos, que escuchamos y tratamos de entender, ¿verdad? Estas doctrinas a la luz de la Biblia, pero pues es que aquí mismo, en su propia definición de lo que es este sacramento necesario e indispensable para la salvación, pues hay un montón de contradicciones. Dice, la confirmación perfecciona la gracia bautismal. Hoy como que estoy, de por sí siempre estoy como atorado, ¿verdad? Cuando leo, hoy creo que más. Pero bueno, vamos a seguir adelante. La confirmación perfecciona la gracia bautismal, dice. Bueno, yo recuerdo que estábamos analizando en los dos episodios anteriores el bautismo, que era necesario pues para la salvación, ¿verdad? Cuando analizamos qué significaban los siete sacramentos que eran necesarios para la salvación, yo les comentaba que pues bueno, ni siquiera se pueden cumplir con todos, lo vamos a ir analizando poco a poco y al mismo tiempo pues suena a uno
contradictorio al otro. Por ejemplo, aquí cuando dice la confirmación perfecciona la gracia bautismal, eso quiere decir que el bautismo no era tan perfecto como nos lo estaban enseñando en el catecismo, en los artículos del catecismo y como analizamos en los episodios anteriores. Entonces, porque ellos mismos no ponen que son como una primer parte o un eslabón, ¿verdad? O un escalón o un primer requisito, pues para la salvación, pues que sea el bautismo, ¿verdad? Pero ellos argumentaban que no, que el bautismo era lo que a nosotros nos hacía ser salvos, nada más mentiroso y contrario a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero después viene la confirmación y nos dice que perfecciona la gracia bautismal. Es decir, el bautismo no es una salvación perfecta, sino que esto viene a perfeccionarlo. Entonces lo que debemos concluir es que el bautismo no es salvífico como ellos dicen y como ellos mismos se contradicen con este artículo 1316, porque hay que perfeccionarlo. Es decir, si la confirmación no la llevamos a cabo, entonces tenemos que concluir que nuestro bautismo no es perfecto ni es suficiente para salvación, lo que nos lleva a concluir, por supuesto, también que entonces el bautismo en sí mismo no puede ser y solamente el bautismo una manifestación de la salvación. Ya es completamente contradictorio. Punto y coma, dice el artículo 1316. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina. Y bueno, qué curioso, porque a nosotros se nos ha enseñado que cuando el Espíritu Santo viene y nos sella y nos da salvación según la palabra del Señor, pues no necesita enraizarnos más, no necesita sellarnos más, no nos necesita dar otro kilo de salvación, pues para poder decir ahora sí somos salvos. Ah, pero se me olvidaba, no podemos decir salvos porque la Iglesia Católica dice que eso es un pecado de presunción, el cual ya analizamos también en los episodios anteriores y dimos cuentas a la luz de la palabra de Dios, pues que estaban completamente equivocados. Entonces dice aquí que el Espíritu Santo nos tiene que enraizar más profundamente porque estamos enraizados como superficialmente, cuando la Biblia nos enseña que la obra de Jesucristo es una obra completa, es un plan redentor íntegro, perfecto, no necesita perfeccionarse, no necesitamos enraizarlo, no necesitamos ir más a fondo, es salvos o no, y cuando somos salvos somos siempre salvos, no es a veces sí, a veces no, no es una parte de mí y otra no, no entró mi ojo izquierdo en mi pata derecha y todo lo demás el cuerpo está afuera y entonces tengo que ir entrando poco a poco, porque esto pareciera que es el bautismo, bueno, pues ya me hizo a lo mejor entrar la cabeza, pero me falta el torso, me faltan los brazos, las piernas, hoy pues analizo la confirmación y ahora resulta que mi pierna izquierda entonces ya está más adentro. O explíquenme de qué manera se dice que el Espíritu Santo nos le está enraizando cada vez más profundo para tener como método la salvación, ¿verdad? La confirmación como para llegar a la salvación. Es que es contradictorio. La idea de que de que el hombre haya en sus tradiciones conformado este catecismo, pues no le permite ser perfecto como Dios lo es en su palabra. La palabra de Dios tiene aparentes contradicciones porque no las hay. La palabra de Dios no tiene error, la palabra de Dios no tiene mentiras, la palabra de Dios no tiene anacronismos, la palabra de Dios es inerrante, es infalible, nada puede contra ella. Y podemos entender que más de 40 autores han escrito la palabra de Dios a lo largo de miles de años sin conocerse unos a otros en diferentes épocas y toda concuerda una palabra con otra, un capítulo con otro, un libro con otro, un testamento con otro a la perfección. ¿Cómo es posible que en todos los artículos que nosotros ya leímos del catecismo siempre haya incluso contradicciones entre el propio catecismo? Esto no sucede en la Biblia, lo que nos da a entender que tradiciones de hombres, el conocimiento de hombres, por muy eruditos que sean, porque tampoco podemos negar que conocen perfectamente su religión, no pueden ser perfectos como la palabra de Dios. Y si no hay perfección como en la palabra de Dios, no son dignos de poner nuestra fe en ellos. Pongamos nuestra fe en lo que es digno, lo que es perfecto, que sí es la palabra de Dios. Dice la Biblia que nosotros tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Que no tiene errores, es la Biblia.
ya sea aquella o ya sea esta. Tu Biblia guadalupana, tu Biblia católica, pues también tiene exactamente los mismos versículos que la mía, ¿verdad? Por ahí tiene algunos cambios de acuerdo a la conveniencia de la religión, pero eso lo vamos a estar analizando en episodios posteriores. Pero fíjate, aquí la confirmación perfecciona la gracia bautismal, eso no lo dice la Biblia en ningún lado, lo dice el catecismo y contradice la misma doctrina del sacramento del bautismo. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente a la filiación divina. Esto, por supuesto, contradice por completo Juan 1:12, porque Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, tienen el derecho de ser hechos hijos de Dios. No dice tienen el derecho de empezar a ser hijos de Dios, ya que después venga el Espíritu Santo y te vaya perfeccionando para que seas otro poquito más hijo de Dios, para que seas otro poquito más hijo de Dios. No, es inmediato. El sello del Espíritu Santo a nosotros nos hace hijos de Dios y pertenecer no profundamente, sino completa y totalmente a la filiación divina, como lo describe el catolicismo. Es por completo. Entonces hay muchas contradicciones ya empezando. Incorporemos, dice incorporarnos, que lo que hace el Espíritu Santo, el artículo 1316, más firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo. A ver, la Biblia nos enseña que nosotros fuimos concebidos en pecado y que nuestro cuerpo es pecado y que tenemos aún carne. Pablo mismo lo decía, Pedro, Jesús mismo decía que todo ser humano ha pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado. Llegar a Cristo es ser justificados y ser aceptos, hechos hijos de Dios a través de Jesucristo y de creer en Él, recibirlo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos eso, no estamos una vez más como en capítulos, ¿verdad? Como para que digamos que nos incorporamos más firmemente a Cristo cuando hacemos una confirmación de fe. Esto es un muy grave error. Nosotros, porque ojo, aquí esto va dirigido a la iglesia de Cristo, a mis hermanos evangélicos, a mis hermanos cristianos. Si tú levantaste en algún servicio la mano diciendo que tú confesaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, si esas palabras no fueron reales, si no hubo un verdadero arrepentimiento en tu corazón, o cuando te compartieron uno a uno o de cerca, etcétera, y tú piensas que eres cristiano, déjame decirte con todo cuidado que no lo eres. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Tienes que saber que el Espíritu Santo está listo para escudriñar tu corazón y que hacerte consciente de todo lo que hemos hecho nosotros para ofender a Jesús, ofender a Dios, al Espíritu Santo mismo, arrepentirnos de nuestra vida y entregar nuestra vida completamente conscientes a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sabiendo todo lo que esto implica. No podemos nosotros pensar que esto me afirmará cada vez más en Cristo. Ojo, no quiero que se me malinterprete. Claro que nosotros leemos la Biblia, claro que nosotros tenemos nuestro tiempo de oración. Claro que nosotros tenemos nuestro tiempo a solas con Dios. Yo hace rato me salí a dar una vuelta en la moto, ¿verdad? Me tardé a lo mejor un par de horas, etcétera, pero estuve plática y plática con nuestro Dios, con nuestro Señor. Ese tipo de cosas pueden hacer, por supuesto, como la oración y leer y estudiar la Biblia, que nosotros crezcamos en el Señor, pero no para que nos incorporemos de una forma más segura. O sea, Cristo no está dudando si ya te salvó o no. O sea, Cristo no puede decir, ay, bueno, es que Juan Pérez es medio salvo, pero ha empezado a leer la Biblia, ha empezado a orar, ha empezado a tener tiempo conmigo, ¿verdad? Entonces, ya como que lo acepto un poquito más, como que ya está un poquito más firme, ¿verdad? Ya se está incorporando un poco más a mi reino. No, ¿de qué estamos hablando? Dios, a pesar de todas nuestras fallas, a pesar de que nosotros somos tan malos, a pesar de que nosotros estamos concebidos en pecado, a pesar que lo hemos negado tantas veces, le hemos quedado mal, cuando el Señor ha determinado sellarnos con su Espíritu Santo, puesto que hubo un genuino arrepentimiento y una verdadera confesión de labios y de fe para recibirlo como nuestro Señor y Salvador, esto es inmediato. No nos puso en una antesala al cielo, no nos puso en una antesala a la gloria eterna, no nos puso en una antesala para ser herederos juntamente con Cristo, no nos puso en una antesala para decir son semisalvos. No puede haber tal cosa como describe el catolicismo romano, que la confirmación nos va incorporando cada vez más firmemente a Cristo, a ser más sólido nuestro vínculo con la iglesia. Esto es un error. Esto es un error. Si bien es cierto, la práctica cristiana, la práctica de conocer al Señor,
Claro que nos va fortaleciendo en un vínculo con el Señor, en un vínculo con nuestros pastores, con nuestra familia de la fe, con nuestros amigos. Sí, claro que eso va sucediendo, pero de eso a que nos vayamos poco a poco adentrando a la filiación divina, como lo define el catecismo, es un muy grande error. La confirmación supuestamente incorpora, ¿verdad? Más firmemente a los católicos a Cristo, pero la Biblia pues, nos enseña otra cosa. La palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ni siquiera hay partes de nosotros que quedan o que van quedando y se van desprendiendo de cada uno de nosotros a la luz de 2 de Corintios 5:17 para poder acceder a la vida eterna o al ser hechos hijos de Dios. Nada de que es por partes, dice, todas las cosas han pasado, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y sí, en Cristo nosotros tenemos perdón de pecados, un registro una vez más en blanco. Yo justamente hablaba con Dios hace rato y yo le decía, además de agradecer y alabar su nombre, por supuesto, yo le decía, yo recuerdo aquel momento en que me hiciste salvo, que me hiciste un nuevo récord y cómo tantas veces he ensuciado ese récord otra vez con mis pecados, tantas veces que he ensuciado una vez más ese récord con mis dudas, con mi falta de fe, con mi flojera para estudiar, con mi flojera para orar, con mi flojera para hacer un servicio en mi congregación. ¿Cuántas veces he ensuciado ese registro blanco cada vez que ofendo a las personas o cuando tengo un pensamiento pecaminoso, Señor? O sea, somos carne y Dios comprende que somos así, pero tiene que haber una conciencia y un arrepentimiento genuino para ser lavados con la sangre de Jesucristo. Y yo le decía, Señor, pues una vez más, yo estoy aquí, ¿no? Delante de ti. Si bien es cierto, no puedo estar de rodillas porque vengo manejando mi motocicleta, tú conoces en este momento mi corazón, ¿verdad? Y sabes que estoy arrepentido de todo lo malo que yo he hecho. Y como decía Pablo, ese mal que no quiero hacer es lo que termino haciendo y no es un pretexto. Yo te lo vengo a entregar. Hazme ver qué puntos de mi vida tengo que cambiar, pero no los puedo hacer soltado de tu mano o como a mí me dé la gana. Y déjenme decirle que Dios me dio tres, que no les voy a decir porque eso es entre el Señor y yo, ¿verdad? Pero me dio 3 puntos en los cuales yo estoy muy entusiasmado en empezar. Y esto no significa entonces que yo voy adentrándome un poquito cada vez más al reino de los cielos. No, estoy tan dentro del reino de los cielos por la gracia y la misericordia de Dios, que Dios mismo me está preparando para formar parte más adecuada de su propósito y de su voluntad. Y así debería de ser con nosotros. Todas las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Hay un nuevo registro cada vez que nuestra confesión de pecados es genuina. Hay un registro en blanco. Yo esa salvación, todas las cosas que Dios hizo nuevas, con mi pecado las ensucié, pero la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, que si nuestros pecados fueran negros como el carbón, como la blanca lana, como la nieve, van a ser. Si son rojos carmesí, Él con su sangre los va a limpiar y nos va a dejar una vez más blanco. Y es una sensación de decir, gracias Dios, o sea, sin ti no lo podría hacer. Señor, me has limpiado, me has dado un nuevo registro en este momento, porque dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana y naturalmente hay que tener un arrepentimiento genuino, hay que solicitar a Dios que nos enseñe cuál es este don del arrepentimiento para poder llegar a sus pies, ¿verdad? Entonces, una vez más, cuando uno nace, pues, de nuevo, por supuesto, y la parte de la familia de Dios, ninguna persona nos puede apartar de ella. Si se supone que nosotros somos salvos realmente, no por la falta de capacidad del Señor, repito, sino a lo mejor porque no nos pusimos si no hubo un arrepentimiento genuino en nosotros y nada más estamos jugando al cristianito, pues el Señor cuando pasa eso, pues evidentemente no somos salvos, ¿verdad? Pero cuando es real, cuando nosotros experimentamos el ser parte de la familia de Dios, nosotros no hay modo de que confirmemos. O sea, ¿a qué me refiero? La confirmación es de que no, pues sí, confirmo que te acepto, ¿verdad, Señor? Así como dándole palomita. Yo confirmo que te acepto, Señor, ¿no? O confirmo, o algún día
Ojo, también aquí no nos salgamos de contexto, porque muchas veces cuando predicamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos lleva a decirle a la iglesia, a todos los congregantes, vamos a confirmar, vamos a reiterar nuestros votos al Señor. No es porque lo hayamos perdido, no es porque hayamos perdido la salvación a pesar de nuestro pecado y nuestra carne, no es porque dudemos, no es porque le queramos dar una segunda oportunidad o Él nos haya ahí medio dejado afuera de las puertas del reino y quiera ver si sí vamos a hacer un compromiso genuino con Él. No, sino es ratificar una vez más lo que estamos diciendo. Yo hoy lo que hablaba con el Señor por la tarde, pues evidentemente lo he hablado muchas veces y lo hablé cuando fui salvo también, ¿verdad? Y confirmaba, yo le decía, Señor, yo sé que tú no dudas, pero, y sé que tampoco te lo tengo que decir porque a ti no se te olvida y a mí tampoco, pero quiero decirte que tú eres mi rey, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi gobernador, tú eres mi amigo, tú eres mi padre, tú eres mi todo, eres lo que más amo en esta vida y lo que amaré por toda la eternidad, ¿verdad? Ese tipo de confirmaciones, pues no son eclesiásticas, no son litúrgicas, no, es algo que sale del corazón y que, por ejemplo, las confirmaciones que hace la iglesia, a mí, yo me acuerdo, por supuesto, cuando a mí me confirmaron, de lo que más me acuerdo es que hubo una gran comilona en mi casa y, híjole, yo cómo aprendí a comer, hay tacos de carnitas y me comí el corazón del puerquito que sabe súper delicioso, etcétera, etcétera. Ya sé, ya van a decir muchos, ay, bueno, eso pasó, ¿no? Y yo, ¿ustedes creen que yo sabía qué estaba haciendo ahí hincado delante del padre, dejando que me dieran una bofetada? Este, porque pues bueno, así es. Y hincándome, parándome y vestido de traje y yo tan incómodo y así, no, no, no. Ni siquiera tenía conciencia. ¿Qué clase de confirmación puede ser esa para el Señor, verdad? Vamos a leer rápidamente lo que dice Romanos 8 en el versículo 38. Romanos 8, 38 y 39. Ay. Miren, dice así. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni virtudes, ni lo presente, ni lo venidero, ni la fuerza o violencia, ni todo lo que hay de más alto, ni de más profundo, ni ninguna otra criatura podrá jamás separarnos del amor de Dios que se funda en Cristo Jesús, en Jesucristo nuestro Señor. ¿Ven? O sea, lo deja clarísimo. Cuando experimentamos este nuevo nacimiento, nos convertimos a la familia de Dios. No hay que confirmar nada porque nosotros ya estamos ahí. Ni lo alto, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada, sean espirituales, físicas, etcétera, nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto lo dice tu Biblia, ¿verdad? En 2 de Corintios, perdón, en Romanos 8, 38 y 39. Entonces no necesitamos una confirmación para que, como ellos dicen, perfeccionemos la gracia bautismal y demos un pasito más a la filiación de la vida eterna. ¿Qué rollo? ¿Qué burocracia se avienta el catolicismo en su catecismo? Tan fácil, ¿verdad? Como dice el Señor. No vamos, como dice, Rick Meyer, me parece que se llama, se me acaba de olvidar su apellido. El Hijo de Dios no necesita ser incorporado más firmemente a Cristo. Ninguno de nosotros necesitamos ser incorporados más firmemente. Ahora, pues ninguna condenación, dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que pertenecemos al reino de los cielos, porque ya hemos sido nosotros justificados y juzgados en la cruz del Calvario. No necesitamos que nos vayan confirmando que podemos ir haciéndolo cada vez más, ni Dios mismo. El Hijo de Dios no necesita ser incorporado firmemente a Cristo. Romanos 8:1, famosísimo este versículo. Y lo voy a leer en la Biblia católica. De consiguiente, nada hay ahora digno de condenación en aquellos que están reengendrados, es decir, vueltos a nacer en Cristo Jesús y que no siguen la carne. La Reina Valera dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y más adelante, Efesios 2:13.
Dice así la misma Biblia. Acordaos, digo, que vosotros no tenéis entonces parte alguna con Jesucristo. Estabais enteramente separados de la sociedad de Israel, extranjeros por lo tocante a las alianzas sin esperanza de la promesa o bienes prometidos y sin Dios en este mundo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Qué cosa tan increíble. Mas ahora que creéis en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais alejados de Dios y de sus promesas, os habéis puesto cerca por la sangre de Jesucristo. No hay un después, no hay un poco a poco. Dice el artículo 1317 del Catecismo. La confirmación, como el bautismo, imprime en el alma del cristiano un signo espiritual o carácter indeleble. 1288. Es esta imposición de las manos la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación. ¡Pah! Esa es la imposición de las manos que dice el artículo 1288. En ninguna parte de la Biblia dice eso, ¿eh? O sea, las marcas espirituales de los cristianos están, por supuesto, en el fruto, en el sello, las arras, que es como todo lo define la palabra de Dios, y no en tener una liturgia, y no que me impongan las manos con una bofetada. No es así. Nada de eso dice la palabra de Dios. Artículo 1314. Si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero debe darle la confirmación. O sea, ya entonces, es que si fuera así familia, yo ya aquí ya tengo un megapero. Pues entonces ya, el día que me muera, pues nada más pónganme un cura. Y perdón que le diga así, ¿verdad? Pero pues es que es la realidad. Pónganme un sacerdote, pónganme un cura que me venga a dar que me bautice, que me haga la confirmación, que me case, que me haga cura, que me dé la extrema unción, etcétera, 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 porque pues al final me voy a lavar. No, pues es que lo tiene que hacer el Papa. Casi, no, aquí dice, porque híjoles, yo no recuerdo si en el episodio anterior lo mencioné, pero el bautismo, según el catecismo de la Iglesia Católica, lo voy a confirmar, y si no, ayúdenme a buscarlo y déjenmelo ahí en los comentarios. Si no hay una autoridad del magisterio eclesiástico, sacerdotes, etcétera, que pueden hacer el bautismo y alguien está a punto de morir, dice que lo puede hacer cualquier persona. Entonces, bueno, entonces, ¿para qué? Siempre así me pregunta, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué tanta magisterio si todo el mundo lo puede hacer? ¿Para qué todo me tengo que portar bien y me tienes que sopesar los pecados para saber cuántos Padres Nuestros y Aves Marías y cuántos kilómetros de rodillas tengo que andar, o sea, etcétera, etcétera? Si al final, si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero debe darle la confirmación, ya. No importa todo lo demás, en efecto. La iglesia quiere que ninguno de sus hijos, incluso en la más tierna edad, salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud de Cristo. Me quiero volver chango. O sea, no puedo creerlo. Es que es la puerta abierta, es el engaño más grande. La iglesia católica te dice que hagas lo que hagas, ellos no quieren que tú perezcas y entonces el bautismo, la comunión, el perdón de pecados, la confirmación, etcétera, y todos los 7 sacramentos, aviéntaselos, no importa que sea un bebé o que esté moribundo, porque nosotros no queremos que nadie se pierda, como si el magisterio eclesiástico católico, romano, apostólico, tuviera las llaves del reino de los cielos y entonces pudiera él mandar a todos al reino de Dios. Por favor, qué arrogancia. Qué arrogancia. Y una vez más diciendo, ¿no? No importa la edad, que no quieren que salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud de Cristo. O sea, en la Biblia díganme dónde dice eso. No, no hay manera. No hay manera. En efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la iglesia, artículo 1285, pero si nosotros estamos completos en Jesucristo, Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Si el Hijo te libertare,
poco a poco experimentarás la libertad. Eso tendría que decir Juan 8:36 para poder hacer reales todos los artículos del catolicismo católico que hemos estado leyendo. O Gálatas 5:1, ¿estás firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres? No, poco a poco iremos siendo libertados, ¿verdad? Hay que estar firmes para que poco a poco vayamos siendo libres. Entonces creería todos los artículos del catecismo católico que hemos leído. O sea, en un sentido muy lógico, familia, o sea, no hay manera que la confirmación sea un sacramento bíblico por ningún lado, ni el motivo que tiene, ni la forma de realizarlo, y mucho menos la forma en la que se imparte, que al final de cuentas, pues no, nunca importó, si te estás muriendo, que alguien lo haga y entonces ya entraste al cielo. Vuelvo a lo mismo que siempre diré en esta serie tan larga. ¿Qué caso tuvo entonces que Jesucristo se colgara a la cruz del Calvario, que Dios en su infinita sabiduría, presciencia y presencia y preconocimiento de las cosas, preordenación de las cosas, etcétera, Él tuviera el plan redentor perfecto para cada uno de nosotros? Pues no hubiera sido. Entonces vamos todos a comportarnos como dice el catecismo católico, vamos a comportarnos todos como dice el magisterio eclesiástico, como dicen las autoridades católicas, ¿verdad? Entonces, díganme, ya bautizados, con la confirmación, con los otros 5 sacramentos, pues ¿para qué necesitamos a Cristo? ¡Pum! Ahí ya sabes, hashtag. ¿Qué tal? La palabra de Dios nunca habla que la confirmación sea un elemento para la salvación. La Iglesia Católica pues dice que sí, lo que hace a todas luces que esté despreciando la propia Biblia. Y si tú eres católico, pues vamos, te invito a leer rápido Mateo 15, en el versículo 9. Fíjate lo que dice. En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. ¡Auch! Fíjense qué curioso en la Biblia católica, ¿verdad? Abre tu Biblia, ahí está la verdad. Sé libre, libérate de las garras de Satanás a través de las religiones. Tiene un asterisco en esta Biblia, te recuerdo, es la Torre Samat, es una Biblia católica. Y Mateo 15:9 tiene un asterisco. En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Esto es la voz de Jesús. Y si estamos diciendo que no encontramos nada de fundamento de la confirmación en la palabra de Dios, pues entonces no es una doctrina de Dios, es una doctrina de hombres. Y este asterisco me manda a una pequeña frase que dice abajo la página. Dice que o bien son contrarios a la santidad de mi ley, o bien inútiles para su salvación. ¡Auch! O sea, se están haciendo harakiri. Harakiri es ese sacrificio que hacían los japoneses por que habían perdido su honor y se clavaban una espada katana, me parece que se llama, pues se rasgaban, ¿verdad? Se mataban, se suicidaban, porque habían faltado a su honor. Entonces, pues no entiendo, se están haciendo harakiri, hay una pequeña contradicción, ¿verdad? Mira. Ah, no, pero es que no importa, porque primero es el catecismo y después la Biblia. Híjole, piénsalo, amigo y amiga católico. Voy a leerte una vez más Mateo 15:9, el versículo más el complemento. Ese complemento es como un análisis de lo que está queriendo decir Jesucristo en esa breve línea. No es parte, pero tiene toda la razón. Ay, Bruno está diciendo que la Biblia católica tiene razón. Pues, ¿qué crees? Mateo 15:9, claro que sí. Así como todos los que hemos leído en la Biblia católica, pues no soy yo quien lo dice, sino Dios. Mateo 15:9 más el apunte. En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres, que o bien son contrarios a la santidad de mi ley,
o bien inútiles para la salvación. ¡Pum! Con esto terminamos. ¡Auch! ¿Qué tal? Son doctrinas de hombres, son mandamientos de hombres, los sacramentos son mandamientos de hombres. Tienes que entenderlo, Mateo 15:9, y el mismo análisis dice, las doctrinas que sean de la ley, que no sean, que no estén establecidas conforme a la escritura, conforme a la palabra de Dios, son pecaminosas, son mandamientos de hombres. Estás siguiendo más a los hombres. Es lo que hace la religión católica, destronar a Jesucristo, entronar a un ídolo que se llama María. Y no hablo de la madre de Jesucristo, que sí, tú me vas a decir es la misma, pero cuando entremos a la serie de María te vas a dar cuenta que no es quien tú crees que es, ni la Virgen de Guadalupe, ni los otros 800 billones de ídolos demoníacos. Eso no es parte de la voluntad del Señor ni de lo que está establecido en su palabra. Siguen siendo mandamientos y doctrinas de hombres. Acuérdate que el mismo Jesús también decía, ustedes invalidan los mandamientos de Dios por seguir las tradiciones. Y una vez más Jesús dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice Dios mismo, pues a ver, católicos, en vano me están honrando, en vano me están alabando, en vano me están idolatrando, puesto que Dios es el único que lo merece. Es en vano, porque ustedes están enseñando como una doctrina que yo dije, mandamientos de hombres. Qué cosa tan tremenda. Con esto en reflexión nos vamos. Y oro al Espíritu Santo de Dios para que te traiga de una vez por todas esa caída de venda que son las religiones. ¿Es necesario la confirmación para la salvación? Según la Biblia, simple y sencillamente, no. Padre, te damos gracias en esta noche por este estudio. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ahí es donde encontramos la verdad absoluta, donde encontramos todo lo necesario, Señor, para vivir conforme a tu palabra y tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas convicción a las personas que están atadas a una religión, que la libertad solo viene a través de Jesucristo, que Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida, que es exclusivamente el método de salvación, el creer en Jesucristo, el que nos pondrá delante de tu reino, delante de tu trono. Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que a toda persona que vea este video, que escuche este podcast, Señor, tú traigas bendición y sabiduría para que te puedan conocer quién eres tú realmente. Yo oro por cada persona que también ha intentado acercarse a ti, Señor, a través de una religión, una secta o una vida espiritual diferente a tu palabra, que lo traiga, Señor, con el poder de tu voluntad, con el poder de tu palabra, con el convencimiento que puede dar el Espíritu Santo a tu lado, Señor, porque si bien el catecismo católico afirma y alega que quiere que todos pertenezcan a tu reino, Señor, tú nos dijiste que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, que a todas las personas, como los que están viendo o escuchando este estudio, se les presenta la oportunidad de pertenecer a tu reino, así muchísimas personas también han de rechazarte. Yo oro, Señor, para que tu Espíritu Santo traiga convencimiento a cada uno de ellos, y te damos tantas gracias por este estudio, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues amigos, eso es todo por este mes, ¿verdad? Vámonos de vacaciones, un par de lunes quizá. Eh, Gracias por estar al pendiente, sigan estudiando, nos vemos pronto, que Dios les bendiga, disfruten también estos días de descanso, no olviden leer la palabra de Dios, no olviden que ahorita en este momento Cristo está listo para recibirlos, Cristo está listo para que podamos nosotros pertenecer a su reino, Dios está listo para perdonar todos nuestros pecados y hacer hoy, a partir de este minuto, todas las cosas nuevas una vez más. Paz y gracia de parte de Jesucristo, que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Bye bye, familia.